Siguiente actividad, crear la estructura del proyecto de NetBeans. La vamos a crear teniendo en cuenta el diagrama modelo vista controlador que hemos creado para nuestro proyecto. Entonces, lo primero es que en NetBeans vamos a crear un proyecto de tipo aplicación web y la vamos a llamar inicio sesión, porque de eso se trata este ejemplo. Cuando vamos a crear el proyecto, un proyecto grande, pues le damos un nombre un poco más específico a lo que es todo el proyecto. Listo. Cuando creamos un proyecto de tipo web con NetBeans y queremos que conecte a una base de datos, lo primero que tenemos que hacer es involucrar dentro de las librerías el driver de la base de datos que queremos, en donde tenemos nuestros datos. Como la base de datos de nosotros es MySQL, entonces voy a buscar el driver MySQL JDBC para poderme conectar a la base de datos. Sin este driver, sin este paquete de librerías, el proyecto nunca se conectaría a la base de datos. Ok, entonces vamos a empezar a abordar el esquema. Ya tenemos la base de datos de atrás para adelante. ¿Qué tenemos que hacer? La clase conexión para poder conectarnos a la base de datos. Entonces, la clase conexión la vamos a hacer dentro de Source Package. Creamos un paquetico al cual vamos a llamar util o utilidades, utilerías, más bien utilerías. Y dentro de utilerías entonces vamos a crear una nueva clase, Java Class, que se llame Class Connects. Listo, esta clase se va a encargar de establecer la conexión a la base de datos. Suprimimos lo que no nos va a servir y entonces en esta clase vamos a crear los siguientes elementos. Para podernos conectar a la base de datos vamos a necesitar 4 elementos de tipo o 4 variables de tipo string, y las variables son driver, url bd, usr bd y pass bd. Además necesitaremos un objeto de tipo connection, que es una librería de Java SQL, el cual la necesitamos pues para entregar la conexión a la base de datos. Como connection es una librería de SQL de Java y en este momento no tenemos importado, entonces lo tenemos que importar. Para importarlo vamos a hacer caso de las sugerencias que el mismo NetBeans nos ofrece, y yo lo voy a importar del paquete Java SQL Connection. Listo. Ok, una vez que tenemos ¿cómo se llaman? Las variables definidas. Bueno, la variable driver entonces llevará el nombre del driver con el cual se va a conectar a la base de datos. La variable urlbd entonces va a llevar la ruta donde está la base de datos en el computador para poderse conectar. usrbd será el usuario y el password para poderse conectar a la base de datos. Vamos a crear entonces
el método constructor de esta clase. Y después de crear el método constructor, entonces vamos a utilizar todas las variables que acabamos de crear. Torpe. Listo. En este momento el programa no reconoce estas variables dentro del ámbito de el método constructor. Para poder que sean reconocidas por todo el programa, entonces vamos a hacerlas públicas. Listo. A driver entonces le vamos a llevar el siguiente dato. ¿Qué es el nombre del driver que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos MySQL? Ese driver para las bases de datos MySQL no cambia. Lo siguiente entonces será, pongamos este de último. Lo siguiente entonces será especificarle con qué usuario se va a conectar a la base de datos. Y yo tengo configurado el usuario root. Y ese usuario tiene la siguiente clave para conectarse a la base de datos. Ahora sí, la URL entonces será la ruta donde está ubicada nuestra base de datos. Y se especifica de la siguiente forma. En esta parte entonces le vamos a dar el nombre de la base de datos que acabamos de crear, que se llama sesión BD. Ok. Después de haber establecido los parámetros, lo que sigue es entonces crear la conexión a la base de datos. Para eso entonces voy a valerme de las ayudas que tiene el NetBeans para insertar código, y en esta estructura try catch es donde voy a escribir el código necesario para la conexión. Con esta línea de código entonces le decimos al programa que nos vamos a conectar a la base de datos utilizando este driver.
Y para establecer la conexión entonces vamos a utilizar el objeto o el método getConnection, donde le vamos a especificar la ruta, el usuario y el password de nuestra base de datos. Listo. Este resto lo podemos dejar así. Ahora, para poder utilizar esta conexión que acabamos de crear aquí, vamos a crear un método que se llamará obtener conexión. Mediante el cual podremos utilizar la conexión que acabamos de crear. Y algo muy importante de recordar es que cada conexión que yo abra tengo que cerrarla, por lo que entonces tendremos que crear otro método que se llamará cerrar conexión, y este método entonces simplemente se encargará de cerrar la conexión. Listo. Aquí se me había olvidado cerrar el método constructor para poder crear los otros dos métodos. Con esto es suficiente para crear una conexión a una base de datos SQL. Lo siguiente, después de crear la clase conexión, vamos a crear la clase de acceso a los datos, que es la que sigue en el esquema, la clase de acceso a los datos. La clase de acceso a los datos entonces será especial porque ella es la que va a validar los datos frente a la base de datos. Esa clase entonces, como vimos en el esquema, está en un paquete que llamaremos modelo.